Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya se están uniendo los patólogos, los de patología especial. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. ¿Fuerte y claro? Sí, doctor. Ahora debe estar mejor, ¿no? He aumentado el volumen. ¿Sí? Se le escucha claro, doctor. Perfecto. Vamos a empezar. Otra vez han cambiado el formato de esta vaina. Me ha costado entrar, pero bueno, ya he conseguido entrar para dar la clase perteneciente a hoy día, que corresponde a hoy día y que es patología túbulo-intersticial renal. Empezaremos en un minuto. Sí, ¿no? En un minuto empezamos. Bien, voy a compartir mi pantalla para poder exponer el tema. ¿Se ve bien? ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor, se ve y se escucha. Perfecto, empezamos entonces, ¿ya? Como les decía, vamos a hablar hoy de la patología que atinge a la parte tubular e intersticial del parénquima renal, que como ustedes ven en esta diapositiva, es responsable de la mayor parte de los casos de insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, potencialmente reversible, como dijimos en las anteriores clases, ¿ya? Y claro, las causas más importantes de esta enfermedad, de la patología tubular e intersticial, pueden ser de carácter infeccioso, la isquemia y los trastornos tóxicos y metabólicos, ¿ya? Los trastornos tóxicos y metabólicos, la isquemia son los fundamentales. Isquemia y trastornos tóxicos y metabólicos. Por lo tanto, en la isquemia sobre todo son procesos patológicos prerrenales y los trastornos tóxicos y metabólicos y las infecciones son propiamente renales, a no ser que haya una septicemia también. Bueno, empezaremos a hablar de las enfermedades tubulares, aunque de hecho es muy probable que cuando se afectan los túbulos también se afecte el intersticio y viceversa. Cuando se afecta el intersticio también se afecta el componente tubular de la nefrona, ¿no? Entonces, las lesiones tubulares isquémicas o tóxicas conducen a un proceso patológico que en patología conocemos como necrosis tubular aguda, fundamentalmente, ¿ya? Hay reacciones inflamatorias de los túbulos y del intersticio que conducen, por otra parte, a otro proceso patológico, pero que tiene un curso clínico diferente, que es la nefritis túbulo-intersticial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay, ya sea trastornos isquémicos o tóxicos? Hay un deterioro grave, pero como es agudo el proceso, es potencialmente reversible de la función del epitelio tubular, que es muy sensible a la isquemia y a los efectos tóxicos, ¿no? Por muchas causas, provocando en un alto porcentaje de los casos una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Ya decíamos que las tubulitis y los procesos tubulares afectan mayoritariamente también al intersticio, ¿sí? Luego tenemos empezaremos a hablar de la necrosis tubular aguda de origen isquémico, ¿sí? Es más común que la tóxica, por suerte, porque también es menos grave en general. Consiste clínicamente en una rápida disminución o pérdida de la función renal con progresivo incremento de
la creatinina sérica, asociada fundamentalmente a oliguria cuando es isquémico, y grados variables, pero no de carácter nefroide, de proteinuria, ¿ya? No de carácter de un síndrome nefrótico. Por lo general, producida tras una hipovolemia súbita. Habíamos hablado de procesos prerenales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede causar hipovolemia súbita? Hemorragias graves, un infarto agudo de miocardio, que es una importante causa, una complicación importante del infarto de miocardio agudo, ¿no? Sobre todo cuando hay choque cardiogénico, y también otros tipos de choque, ¿sí? De cualquier tipo, neurogénico, cardiogénico, hipovolémico, etcétera, etcétera, ¿no? Y el principal signo de este proceso es la oliguria, ¿sí? Inicialmente esto se produce por un colapso circulatorio y posteriormente, cuando ya hay descamación del tejido epitelial necrótico, obstrucción del flujo de salida por las células descamadas, ¿no? Por la túbulo rexis. Muy bien. Entonces, la necrosis tubular aguda isquémica se caracteriza por túbulo rexis, pero también potencialmente reversible. Resulta de la reducción de la perfusión renal, por lo general asociada a hipotensión, por las causas que ya hemos mencionado. El epitelio tubular es particularmente sensible a la hipoxia debido a la elevada tasa de actividad metabólica y por lo tanto de consumo de energía y por la gran cantidad de numerosos de orgánulos relacionados con la actividad metabólica que tienen, ¿no? Entonces hay una disminución de la síntesis del ATP y por lo tanto hay mayor sensibilidad a la hipoxia. Las causas más importantes: hemorragia masiva, choque séptico, las quemaduras graves, que en general también se acompañan de choque, deshidratación. La deshidratación importante puede ser causante de la necrosis tubular aguda de carácter isquémico. Otras causas también importantes son la diarrea prolongada, las que se asocian a cuadros digestivos diarreicos que cursan con diarrea, la insuficiencia cardíaca congestiva y la redistribución del volumen, como ocurre en algunos procesos patológicos inflamatorios de gran envergadura, como la pancreatitis, las peritonitis complicadas, ¿no? Bueno, y ya desde el punto de vista de la patología, morfológicamente los riñones se ven edematosos, por lo tanto agrandados, están pálidos, puesto que hay isquemia, ¿no? Y esto ocurre principalmente, atiñe principalmente a la zona cortical. Ahí en los túbulos lo que vamos a ver es, como en este esquema, una necrosis segmentaria, irregular de las células tubulares, ¿sí? Siendo el daño distal más destacado que el proximal, ¿ya? Y en la histología vamos a ver, además de la necrosis tubular segmentaria que acabamos de mencionar, una rotura de la membrana basal, y posteriormente un epitelio regenerativo con presencia de cilindros hialinos, pigmentados y de mioglobina, que pueden además complicar esta necrosis tubular aguda, ¿no? La mioglobinuria. Bueno, la otra variedad de necrosis tubular aguda es la nefrotóxica, que consiste en un conjunto de entidades donde también hay necrosis del epitelio de los túbulos producidos por la ingestión, inhalación o inyección de sustancias tóxicas de los más diversos orígenes, ¿no? Hay lesiones inducidas químicamente, ¿no? Las células tubulares son blanco o son preferidas como diana de unas ciertas toxinas, debido también, otra vez hablando de la actividad metabólica alta, de su elevada tasa de actividad metabólica y consumo de energía, ¿sí? Las toxinas pueden alterar la ruta oxidativa u otra vía metabólica y producir la necrosis tubular, ¿sí? Entre los agentes más reconocidos como nefrotóxicos están algunos de carácter endógeno, metales pesados, fármacos y otras toxinas, ¿no? En la práctica médica hay que tomar muy en cuenta este acápite, sobre todo los
fármacos, ¿ya? Bueno, entre los productos endógenos están la hemoglobinuria por hemólisis posttransfusional, por ejemplo, la mioglobinuria por rhabdomiólisis y lesiones por aplastamiento. Aquí hay trauma, hay ejercicio muy fuerte, muy exagerado, o el consumo de algunos productos que producen rhabdomiólisis, como por ejemplo la nuez de la India, en dosis significativas, ¿no? A veces son muy sensibles el epitelio tubular y se produce entonces nefrotoxina cuando hay rhabdomiólisis por mioglobinuria. Y los metales pesados, plomo, mercurio, cisplatino. El cisplatino es un quimioterápico que se usa también en la medicina. Entre los fármacos, cloroformo, tetracloruro de carbono, pero también hay que tomar en cuenta los analgésicos, como vamos a ver dentro de un ratito, otras toxinas como el paraquat, fenol, etilenglicol y hongos venenosos, ¿sí? Hay que saber elegir los hongos que uno come. Y morfológicamente, bueno, ¿qué vamos a ver? Vacuolización y dilatación tubular. Miren ustedes este epitelio tubular parece que está revestido por células claras, que en realidad son células tubulares normales, pero que han sido francamente edematizadas, ¿no? Y hay un compromiso más difuso y principalmente proximal, como vemos en este dibujo esquemático, ¿ya? Bueno, clínicamente, ¿cómo evoluciona la necrosis tubular aguda? Evoluciona, como ustedes han podido estudiar en cirugía, en urología, por ejemplo, o en medicina interna, en 4 fases. La fase de inicio, la fase oligúrica, la fase de poliuria y la fase final de restablecimiento y probable restablecimiento de la función normal, ¿no? La fase de inicio, con síntomas de la enfermedad de fondo o de la intoxicación básica, basal, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza la fase oligúrica, que es la segunda fase? El estímulo tóxico, lascivo, produce necrosis tubular renal, obviamente estamos hablando de eso. Los túbulos renales son, posteriormente a la necrosis, obstruidos por estas células necróticas que se desprenden y reducción secundaria del flujo sanguíneo glomerular. Hay una concomitante constricción arteriolar. Esto condiciona una disminución significativa del filtrado glomerular, los riñones están macroscópicamente hinchados y edematosos y el paciente desarrolla insuficiencia renal aguda, sobre todo oliguria, que puede llegar a la anuria, desde luego. Son entonces aquí medidas de sostén para prevenir la hiperpotasemia y la sobrecarga de líquidos, ¿no? Entonces, el manejo de la necrosis tubular aguda, sobre todo isquémica, es muy dependiente del médico, ¿sí? El médico tiene que manejar muy bien esta fase de oliguria para dar exactamente lo necesario para prevenir la oliguria, mejorar la diuresis, ¿no? Pero también para prevenir la sobrecarga de líquidos y la hiperpotasemia. Luego viene la fase de poliuria inicial, ¿sí? En donde empieza ya la regeneración del epitelio tubular. No se olviden que el epitelio tubular renal es un epitelio que se regenera fácilmente y que esta regeneración es relativamente rápida, puede durar entre 1 y 3 semanas. Hay eliminación del material necrótico por células fagocíticas a nivel del intersticio sobre todo, pero también con la orina, ¿no? Hay una fase, la fase de oliguria empieza a disminuir y empieza más bien a haber poliuria, resultante de la apertura tubular y el aumento del flujo sanguíneo glomerular. Las células tubulares indiferenciadas, ¿no? Son al principio indiferenciadas cuando empieza la regeneración tubular, sin desarrollo de especializaciones necesarias para la reabsorción de electrolitos y agua. Por lo tanto, hay poliuria, porque todavía estas células indiferenciadas no tienen la capacidad, la gran cantidad de microvellosidades, repliegues laterobasales, vesículas endocíticas, etcétera, lo que tienen las células del epitelio tubular maduro. Entonces,
no pueden cumplir esta reabsorción adecuada de electrolitos y agua. Y es por eso que sobreviene la fase poliúrica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es necesaria la reposición adecuada de líquidos y electrolitos para compensar estas pérdidas excesivas a través de la orina, de líquido y electrolitos, ¿no? Y por último ya viene la fase de poliuria final y el restablecimiento, que implica la regeneración epitelial, ¿no? Las células tubulares se diferencian, o sea, van madurando, empiezan a tener microvellosidades, repliegues laterobasales, mayor cantidad de mitocondrias, de vesículas endocíticas, y se restaura la función renal, ¿sí? Bueno, el pronóstico entonces depende en gran parte de la causa, del agente etiológico, pero también, y esto es importante que comprendamos, del manejo que hace el médico del equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? En general es bueno, excepto en los casos tal vez asociados a unas variedades importantes de necrosis tubular aguda, como por ejemplo la sepsis, que de por sí es el evento que ha precipitado la necrosis tubular aguda, pero que, como les digo, es de por sí también un factor de coagulación intravascular diseminada y de otras complicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer para diagnosticar esta necrosis tubular aguda y cómo es que se ve en el análisis de la orina la insuficiencia renal aguda, sobre todo en la necrosis tubular aguda, ¿no? Que es nuestro tema? Pues lo que vamos a ver son cilindros de color marrón oscuro y células epiteliales desprendidas, ¿no? En otras patologías, no en la necrosis tubular aguda, también podemos tener algunos hallazgos importantes en el análisis de orina, en el parcial de orina, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de en las glomerulopatías, vamos a ver cilindros de eritrocitos y proteinuria, dependiendo si es un síndrome nefrítico básicamente o un síndrome nefrótico, ¿sí? Y en la nefritis túbulo-intersticial aguda vamos a ver cilindros de leucocitos y piocitos, o sea, pus en la orina, ¿no? Excusado inflamatorio agudo, incluyendo pus. Otros tipos de nefrosis son todas estas, ¿no? La nefrosis vacuolar, la nefrosis glucógena, la colémica, la asociada al mieloma de células plasmáticas, al síndrome de Fanconi y a los depósitos de uratos en los riñones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente en la nefrosis vacuolar? Pues degeneración vacuolar generalmente va a causar hipopotasemia. Nefrosis glucógena, va a haber glucógeno citoplasmático. Las causas más importantes, la diabetes, la enfermedad de Fonkierk, que es una variedad de enfermedad por almacenamiento de glucógeno. La nefrosis colémica, depósitos granulares amarillentos, ¿no? Asociada a colestasis y excreción anormal de aminoácidos, un incremento importante de la descamación, bueno, de excreción de aminoácidos. En el riñón del mieloma puede haber una secreción anormal de proteínas M por la exagerada cantidad de plasmocitos que hay, que secretan inmunoglobulinas, ¿no? Y las proteínas de Vence-Jones. También podemos encontrar cilindros amorfos, redondeados y células gigantes derivadas del epitelio reactivo. Asimismo, reacción inflamatoria inespecífica del intersticio. Bueno, esto no a nivel del intersticio parenquimatoso, ¿no? En el síndrome de Fanconi vamos a ver una insuficiencia de la reabsorción tubular con excreción excesiva de fosfatos, aminoácidos y glucosa. El raquitismo en niños, osteomelastia en adultos, acidosis y deshidratación intensa. Y en los riñones por depósito de uratos, formación de uratos por la degradación excesiva de nucleoproteínas por destrucción de los eritrocitos en lactantes y de leucocitos y eritrocitos en la leucemia en adultos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una nefropatía por uratos. Vean estos depósitos blanco-amarillentos de uratos. Y aquí se ven los cristales a manera de agujetas, de agujas, rodeadas por un proceso inflamatorio crónico granulomatoso de tipo cuerpo extraño. Hay algunas células gigantes, hay muchos histiocitos.
es una especie de granuloma de tipo cuerpo extraño en torno a esta acumulación de uratos amorfos que se ven como agujas, ¿sí? Dispuestas en general en forma paralela. Aquí se ven en la nefropatía del mieloma, vean estas concentraciones rosadas, o en la nefropatía por uratos, a veces los uratos tienen coloración propia, ¿no? Estos cristales amarillentos dispuestos como los corales del mar. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro tema, enfermedades del intersticio. Son aquellas, como les decía al principio, que comienzan en el intersticio, pero también se propagan hacia los túbulos, llegando en un momento a ser difícil su diferenciación. Era una nefritis túbulo intersticial o en enfermedad intersticial que comprometió los túbulos, ¿no? Aquí tenemos entonces las principales enfermedades intersticiales primarias, la pielonefritis aguda, la pielonefritis crónica y la nefritis intersticial sin otra denominación, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que participan en la infección urinaria? Porque al fin y al cabo las pielonefritis, tanto aguda como crónica, son infecciones urinarias, ¿no? Más frecuentemente ascendentes, pero que también pueden ser por vía vascular o linfática, sobre todo vascular. Bueno, ¿y cuáles son las causas que favorecen entonces los factores de riesgo, diríamos, de las infecciones urinarias y por lo tanto de las pielonefritis? Obstrucción, que produce estasis, y toda estasis favorece la infección. Un reflujo vesicoureteral, que también va a causar estasis. Introducción de instrumentos por parte de los urólogos o de los ginecólogos, en fin. Edad y sexo, es más frecuente esta patología en las personas de sexo femenino y sobre todo posmenopáusicas, cuando el epitelio está más atrofiado. El embarazo, que produce una obstrucción mecánica de la vía urinaria. La susceptibilidad de la médula renal a la infección, ¿no? Hay enfermedades que favorecen esto. La diabetes mellitus, que siempre es un factor de riesgo para toda infección, pero sobre todo urinaria. Y los cuadros de inmunosupresión o inmunodeficiencia, ya sean congénitos o adquiridos, ¿sí? Muy bien. La pielonefritis aguda. Veamos lo más importante de la pielonefritis aguda. Es el tipo más importante y frecuente de inflamación tubulointersticial. La mayor parte de las veces infección por vía ascendente, ¿no? A partir del tracto urinario inferior, esto es lo habitual, como decíamos. Estos son los factores de riesgo que ya en cierto modo hemos mencionado: el embarazo, todo lo que produce estasis urinaria o reflujo, litiasis, prostatismo, tumor maligno que invade la pelvis, defectos estructurales del tracto urinario y reflujo vesicoureteral. Pero también puede llegar la infección por vía hematógena o linfática durante una bacteriemia o una septicemia. Esto es menos frecuente que el reflujo o la vía ascendente. Es más frecuente esta variedad de pielonefritis aguda en los ancianos con fiebre de origen desconocido, a menudo con escalofríos e insuficiencia renal aguda. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fiebre, escalofríos, dolor de espalda, signos de infección del tracto urinario inferior, como poliacuria, disuria, nicturia, todo eso. Y en los exámenes complementarios vamos a ver que hay una septicemia por bacterias gram negativas que pueden llegar al shock. Y en los diabéticos hay una particular tipo de pielonefritis aguda, que es la necrosis papilar renal. Necrosis papilar renal. ¿Bien? De las papilas renales, ahí donde se encuentran los túbulos de Bellini. En el examen de orina vamos a ver piuria, bacteriuria. El cultivo puede ser positivo y la mayor parte de las veces positivo a Escherichia coli, ¿sí? Y otros gérmenes de origen intestinal, sobre todo, eventualmente hongos, ¿sí? Y ya desde el punto de vista de la patología renal,
a nivel del riñón, en el parénquima renal, vamos a ver macroscópicamente abscesos corticales, blanco-amarillentos, generalmente esféricos y pequeñitos, 2 milímetros menores o menores, rodeados por una zona de hiperemia. Vamos a ver abscesos medulares, también, convergentes hacia la papila. Puede haber una mucosa pielocalicial hiperémica cubierta de exudado fibrino purulento. Estamos hablando del epitelio del urotelio, ¿no? A nivel de la mucosa pielocalicial. Y desarrollo de absceso perirrenal y pionefrosis. Pionefrosis, con pus a nivel de la pelvis, incluso de los uréteres, ¿no? Y ya desde el punto de vista microscópico vamos a ver un proceso inflamatorio agudo protagonizado por los neutrófilos polimorfonucleares y eventualmente piocitos. Claro que casi siempre acompañan a los neutrófilos una cantidad variable de mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Pero la célula dominante en estas nefritis, tubulointersticiales, en la pielonefritis aguda y en estos abscesos, sobre todo, la presencia de un exudado inflamatorio agudo. Aquí se puede reconocer en este aumento que son en su mayoría polimorfonucleares y que están comprometiendo tanto el intersticio como también migrando a través del epitelio. Hay un tráfico transepitelial de leucocitos. Aquí hay una variedad especial de pielonefritis aguda por hongos, ¿no? Cándida especie. Y la pielonefritis crónica puede ser secundaria a una complicación, a una cronificación de la pielonefritis aguda, ¿no? Y que es importante porque causa el 15% aproximadamente de los casos de enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a determinar esta pielonefritis crónica? Desarrollo de hipertensión de origen renal agravado por la lesión vascular resultante. Las causas son muy parecidas, puede ser por reflujo, a partir de las vías urinarias inferiores, o de origen obstructivo, ¿sí? Entonces aquí por reflujo tenemos el reflujo vésico-ureteral y los episodios repetidos de inflamación. En la obstrucción crónica, episodios repetidos de infección por obstrucción en el drenaje pielocalicial, debido, por ejemplo, a alteraciones anatómicas como válvulas, como estenosis, en fin, ¿no? O por cálculos, que también son frecuentes, ¿no? En el análisis de orina vamos a ver una infección, puede haber mononucleares, ¿no? Pero también puede haber polimorfonucleares y eventualmente bacterias, y pruebas funcionales renales van a estar un poco alteradas, ¿no? Desde el punto de vista de la pielonefritis crónica de la patología, de la anatomía patológica, tenemos macroscópicamente ya cicatrices, zonas cicatriciales irregulares deprimidas que están localizadas fundamentalmente sobre los cálices distorsionados en forma de masa, ¿no? Estas zonas cicatriciales pueden medir entre medio y 2 centímetros. ¿Sí? Y desde el punto de vista histológico, cicatriz fibrosa de la papila renal también puede haber. Microscópica, zonas irregulares de fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Puede haber algunas variedades de pielonefritis crónica diferente, como la xantogranulomatosa. Los túbulos están atróficos o dilatados con material amorfo proteináceo. Aquí se pueden ver a nivel de la luz estos cilindros coloides. Y una fibrosis periglomerular, incluso hialinización paulatina de los glomérulos que se puede completar y producir hialinización completa con deterioro de la función del glomérulo y de toda la nefrona correspondiente. Aquí tenemos esas imágenes, ¿no? Cicatrices, miren ustedes, la superficie epitelial está totalmente excavada, como con múltiples focos deprimidos. Y desde el punto de vista en el corte macroscópico también, pero en el corte sagital podemos ver esa irregularidad, hay dilatación de los cálices menores y mayores, la pelvis tiene una mucosa congestiva y granular, y en el parénquima obviamente hay estos puntos blanquecinos,
que pueden denotar la presencia también de fibrosis o de inflamación crónica. Tal cual, aquí lo que vemos es un denso proceso inflamatorio mononuclear, predominantemente linfocitario a nivel del intersticio, pero comprometiendo también algunos túbulos, ¿sí? Algunos túbulos, como se ven aquí en este mayor aumento, ¿sí? Y alinizando los glomérulos que están en la vecindad del proceso inflamatorio. ¿Bien? Aquí hay un glomérulo hialinizado, aquí hay otro glomérulo hialinizado. Y ahí empieza a haber también fibrosis periglomerular, como hemos descrito, ¿no? Y los túbulos pueden estar algunos sanos, otros afectados. Y cuando ya hay cronicidad, mayor cronicidad, hay un fenómeno interesante que es la tiroidización de los túbulos proximales y distales, ¿no? Vean ustedes, parece un corte de tiroides con una enfermedad inflamatoria como en un Graves base 2, perdón, como una tiroiditis de Hashimoto. Así es como se ve la tiroiditis de Hashimoto. Inflamación, claro que más densa y con mayor afectación tubular. Pero vean cómo hay una tiroidización de los túbulos renales. Les decía que hay variedades especiales de pielonefritis crónica. Aquí tenemos la pielonefritis xantogranulomatosa, que macroscópicamente, y si ustedes se imaginan también imagenológicamente, puede dar la falsa sensación de que estamos frente a un cáncer renal, a un tumor renal en todo caso, ¿no? Un oncocitoma parece, un oncocitoma o un carcinoma renal. Y en realidad, si vemos al microscopio, estamos viendo un fenómeno inflamatorio protagonizado fundamentalmente por macrófagos, y muchos de estos macrófagos son xantomatosos con un citoplasma espumoso, y algunos tienen los cuerpos de Michaelis-Guttman, ¿ya? Michaelis-Guttman, que son unas esferitas parecidas a esta, o a esta. Bueno, y por último tenemos la nefritis intersticial, que es producida por fármacos y agentes tóxicos también. No es causada, para diferenciar del anterior proceso, por infección bacteriana piógena, sino por un proceso tóxico más que infeccioso. Entonces, también puede ser secundaria a infecciones microbianas sistémicas no supuradas, pero, ¿ya? Como por ejemplo asociadas a una fiebre tifoidea, una difteria, a una infección por Clostridium, sífilis, enfermedad de Weil. Pero lo más clásico es el abuso de analgésicos, ¿no? Muchas pacientes con artritis reumatoide, sobre todo, que se ven obligadas, en cierto modo, al consumo de analgésicos en forma crónica, van a tener una inflamación tubulointersticial crónica y pueden llegar a tener una necrosis papilar incluso, sobre todo si mezclan aspirina con fenacetina. Y tenemos la nefritis intersticial de los Balcanes, que es una variedad idiopática de nefritis intersticial, causada probablemente por hongos, residuos minerales, factores alimentarios o tal vez una predisposición genética. Aquí tenemos la necrosis papilar, que se ve en la diabetes o también en estas necrosis papilares asociadas al abuso de analgésicos cuando se combinan aspirina y fenacetina. Es una especie de, en su patogenia tenemos que describir una especie de reacción de hipersensibilidad adversa frente a diversos tipos de fármacos, que puede presentarse incluso hasta tan pronto como 2 días después de la exposición al fármaco o tan tardíamente como 40 días después. ¿Sí? Está mediado por un mecanismo inmunológico, inmunitario, unión covalente de los fármacos a componentes del citoplasma o la matriz extracelular renal, inducción de reacciones inmunológicas mediadas por inmunoglobulina E o por células T, ¿no? Entonces, el abuso de analgésicos es probablemente una de las causas más importantes. Peor todavía si además de aspirina, fenacetina, le añadimos paracetamol, ¿no? Clínicamente es relativamente inespecífica, aunque puede haber algunos datos como la eosinofilia, fiebre,
erupción cutánea, hematuria, proteinuria leve, piuria estéril, a diferencia de las piurias que acompañan a los procesos infecciosos. Erupción cutánea, eso es algo interesante, la eosinofilia también. En muchos procesos patológicos donde hay un agente farmacológico como causante, vamos a ver depósitos de eosinófilos en el proceso inflamatorio o eosinofilia a nivel de la sangre, ¿no? Puede haber también hematuria, proteinuria leve, piuria estéril y, claro, puede llegar a haber una insuficiencia renal aguda con azoemia e incluso oliguria también. Puede haber una fase poliúrica, anemia, cefalea, alteraciones gastrointestinales, necrosis tubular aguda y necrosis papilar, ¿no? Todo lo que hemos mencionado. Y morfológicamente, edema y necrosis tubular aguda. Además, hay infiltrados tubulointersticiales dominados por histiocitos, eosinófilos, que son aquí sí significativos, neutrófilos y células plasmáticas, y eventualmente la formación de granulomas bien delimitados, pero no caseificantes. Y aquí tenemos una nefritis tubular intersticial, perdón, una nefritis intersticial inducida por drogas. ¿Sí? Vean ustedes, esto es una especie de granulomas con presencia de eosinófilos y predominio mononuclear. Bueno, algunos otros procesos patológicos importantes infecciosos, sobre todo que atingen al riñón, es la tuberculosis renal. La tuberculosis renal que puede simular muy bien todos los procesos, ¿ya? Incluyendo los cánceres renales. Varias veces recibimos en patología productos de nefrectomía total, granulomas tan organizados que parecen masas tumorales, ¿no? Bueno, y la tuberculosis renal puede ser de dos tipos, la pielonefritis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que cada vez se ve menos desde que hay la vacuna en los recién nacidos prácticamente, ¿sí? Entonces, una infección inicialmente renal, pero meses o años después progresa, se abre al sistema pielocalicial y libera bacilos en el tracto urinario inferior, produciendo además uretritis, cistitis, prostatitis, incluso orquiepididimitis. Y a nivel del parénquima renal, destrucción córtico-medular e insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Aquí vemos típicamente unos granulomas tuberculosos rodeados por un manto fibroblástico y linfocítico con presencia de células gigantes multinucleadas, bien puestas. Aquí en general debería haber algo de necrosis colicoactiva. No siempre se ve, para hablar del típico granuloma caseificante, ¿no? Y la tuberculosis miliar, que es muy rápidamente progresiva y muy agresiva. En este caso, los riñones solo son uno de los órganos comprometidos y el paciente puede morir antes de que los granulomas se desarrollen y contengan una gran cantidad de material gaseoso, porque eso es lo que ocurre en la miliar. Son como granos de mijo distribuidos en todos los órganos del cuerpo, donde también los riñones pueden estar comprometidos. Macroscópicamente en la pielonefritis tuberculosa, que vamos a ver, granulomas gaseosos, masas quísticas de material gaseoso parcialmente calcificado. Y en la tuberculosis miliar, gran número de pequeños granulomas blanquecinos diseminados en ambos riñones, ¿no? Aquí sí tenemos un granuloma bien puesto con la zona central de necrosis caseificante, que es una necrosis mezcla de colicoactiva con coagulativa, etc., ¿no? Rodeada por un manto grueso de células de macrófagos de carácter histiocítico, histiocitos epitelioides, y un manto más periférico de linfocitos y fibroblastos. Aquí se ven fibroblastos, aquí los clásicos linfocitos, el granuloma epitelioide, la necrosis gaseosa central. Aquí se ve un poco la zona de transición entre el tejido necrótico y el granuloma de células epitelioides, los histiocitos epitelioides. Y aquí en una tinción de Ziehl-Nielsen podemos ver
los bacilos ácido alcohol resistentes, que son estos bacilos ligeramente espirilados que se tiñen muy rojos, de color magenta prácticamente en las tinciones especiales. Bueno, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy de nefritis tubulointersticial y este tema más incluye en el examen segundo parcial que se ha trasladado, según tengo entendido, para el viernes a las 12, para empezar a las 12:30. Debido al COVID, el ingreso es muy lento, muy tedioso, así que estén desde las 12 en punto, listos para ingresar al aula con sus tablas para sostener mejor el examen y obviamente sin celulares o bien guardados sus celulares. Nos veríamos entonces el próximo miércoles con algunos temas que todavía nos faltan de urinario, patología obstructiva, neoplásica, ¿no? Muy bien. Con eso hemos terminado el día de hoy. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Chao, doctor.